Educación al Día. Un podcast divulgativo desde la Facultad de Educación de la UNED. José Antonio Marina Torres es filósofo, escritor, y lo que más nos interesa para este podcast, él es pedagogo, profesor de filosofía, catedrático de instituto, doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia. Los diversos premios y galardones que ha recibido reflejan el reconocimiento de su trabajo, de sus obras y del papel mediático que su pensamiento tiene en la sociedad actual. Su interés por la filosofía práctica le ha llevado a emprender proyectos como el Movimiento de Movilización Educativa o la Fundación Universidad de Padres, con su Universidad Online, con los que se encuentra fuertemente comprometido y le confieren criterio para juzgar nuestra pedagogía actual. Profesor, en primer lugar, muy agradecidos por su presencia hoy aquí. Para hablar de educación ya sabes que me tienes siempre dispuesto. Es muy de agradecer porque nuestra educación necesita personas que hagan reflexionar con un sentido crítico lo que estamos haciendo hoy en día. Profesor, podemos empezar por aquí. Nos encontramos en una facultad de educación, en un contexto en el cual me consta que usted está muy a gusto. Yo llevo toda la mañana escuchándole y se ha notado que usted está en su salsa, como coloquialmente se dice. ¿Cómo ve usted ahora mismo la pedagogía práctica hoy en día? La veo en un momento verdaderamente trascendente si nos tomamos en serio lo que se suele repetir tan alegremente. No es verdad que hayamos entrado en la sociedad del conocimiento. Hemos entrado en la era del aprendizaje continuo. Entonces, todas las sociedades se van a mantener si tienen un buen sistema de aprendizaje, no solamente el aprendizaje escolar, sino aprendizaje a todos los niveles de actualización de cada una de las profesiones. Nuestros puestos de trabajo van a ser obsoletos en 4 o 5 años. Es decir, que estamos en la era de la educación y que, por lo tanto, los que nos dedicamos a la educación tenemos que tener una visión muchísimo más amplia de lo que significa educar. No es solamente pedagogía, es que tenemos en primer lugar que cambiar la idea que tenemos del profesor o la idea que tenemos del maestro. Durante toda su historia, el maestro ha sido transmisor entre lo que la sociedad le decía que había que transmitir y sus alumnos. De manera que éramos correas muy pasivas. Hay que reconocer a nuestros alumnos, hay que decirle a los alumnos que el trabajo de maestro pertenecía al servicio doméstico. Los pedagogos eran, estaba la doncella, la cocinera, la institutriz y el instructor. Y que ahora todavía tenemos una postura, una conceptualización muy pobre nosotros mismos de lo que significa la tarea del profesor. En este momento, una facultad de educación no es una facultad para formar profesores. Es que tiene que ser la conciencia educativa de la sociedad. Pero vamos a ver, la sociedad necesita saber exactamente cómo educar. ¿Quién debe decir cómo educar? Los políticos no lo saben. Los empresarios no lo saben. Los científicos no lo saben porque cada científico sabe de su área particular. Los empresarios pues tampoco lo saben. Saben lo que les interesa a ellos como fuerza de trabajo. Los sacerdotes no, porque están preocupados de su religión. Entonces, en este momento, ¿quién está cualificado? ¿Quién tiene una especie de responsabilidad profesional de decir, quien tengo que pensar sobre qué hacemos en educación, sobre qué debemos transmitir? Porque ya no es lo que me diga la sociedad lo transmito. Si es que la sociedad no sabe lo que tiene que transmitir, porque todo va demasiado rápido. En este momento, dentro de una universidad, el punto central, el más alto, el top, tenía que ser la Facultad de Educación. ¿Por qué? Porque la Facultad de Educación tenía que pedir al resto de las facultades, miren ustedes, están diciendo que la educación es lo más importante, trabajen ustedes para mí, yo les voy a pedir a ustedes lo que necesito saber. Una de las cosas que tenemos que hacer, vamos a aprovechar, por ejemplo, ¿qué nos está diciendo la neurociencia? La neurociencia en los últimos 15 años ha progresado de una manera absolutamente espectacular. Sus descubrimientos se han aplicado en la clínica, no se han aplicado a la pedagogía. En varias universidades se ha creado un nuevo tipo de disciplina que es cerebro y educación. Se está viendo
que tenemos que aprovechar, pero por otra parte nos han salido las nuevas tecnologías de la información que están cambiando nuestra manera de relacionarnos con nuestros conocimientos y sobre todo la manera en que manejamos nuestra propia memoria. Se está produciendo ya en las generaciones que han nacido en medios informáticos densos. Yo no veo que eso se haya aceptado en las facultades de pedagogía. Creo que sufren una especie de collage temporal, que están en un mundo absolutamente teórico, abstracto, y no se dan cuenta, por ejemplo, hasta qué punto temas como que son los centros los que educan y no los profesores aislados tienen importancia, que para ciertos problemas no es ni siquiera un centro educativo, tiene que ser una ciudad entera la que tiene que hacer planes educativos para algunos problemas educativos. El mundo está en ebullición y esa es una gran oportunidad que tenemos los docentes para explicar a la sociedad por qué es tan importante esto. Hay un elemento clave en esa transformación y de algún modo hasta regeneración de la sociedad educativa que preconiza y que estoy totalmente de acuerdo con ella, y es el factor del pensamiento. El pedagogo debe de pensar. Esto, desde su perspectiva como pensador, me preocupa. ¿Cómo lo ven los pensadores? Bueno, en primer lugar, también aquí cada palo que aguante su vela. El ejemplo que han dado los filósofos ha sido muy poco entusiasmante. Es decir, yo no puedo pedir que se cuide la educación filosófica dentro del bachillerato, por ejemplo, si no soy capaz de explicar realmente por qué eso es importante. Y si sé exactamente a qué me estoy refiriendo al hablar de filosofía. Se ha hablado con una enorme frivolidad, se ha convertido la filosofía en historia de la filosofía solo, con lo cual la historia de la filosofía tiene, ciertas contraindicaciones. En vez de decir la filosofía de lo que se trata realmente es de cómo funciona la inteligencia humana y de cómo funciona la inteligencia humana cuando hace muchas cosas que tiene que hacer y que necesitamos para comprenderlas, saber cómo derivan de la inteligencia humana. En primer lugar, pensar, hacer ciencia, pero también dirigir el comportamiento, saber qué hacemos con los valores, saber cómo nos organizamos políticamente, saber por qué las ciencias son importantes, saber por qué el arte es importante, qué funciona ahí. Entonces, lo que tiene la filosofía es una capacidad, primero, de conocer la inteligencia humana, de saber cuáles son nuestros límites, pero también nuestras posibilidades, y de comprender todas las creaciones que la inteligencia humana ha hecho. Es lo que da una visión de conjunto. Cuando la Unión Europea selecciona las 8 competencias, yo protesté porque necesitábamos una 9ª competencia, que era precisamente la competencia más europea, la que dio origen a toda la diferencia del pensamiento occidental a partir de Grecia. Una competencia de reflexión sobre todos los demás, de pensamiento crítico. Si nosotros seguimos la muestra o la selección de competencias que ha hecho la Unión Europea y que está en la ley española, no estamos educando el pensamiento crítico, de manera que vamos a educar borreguitos posiblemente con 8 competencias muy bien, pero borreguitos. Porque el pensamiento crítico, ¿cuál de las 8 competencias incluye el pensamiento crítico? Ninguna. Bueno, pues da igual, yo lo llevo mucho tiempo diciendo, ni caso. Ni caso, entre otras cosas, porque tampoco desde las facultades de pedagogía, que no tienen ninguna vigencia social, nos lo avisamos en serio. Así que ahora os riño. Muy bien, aceptamos con mucho cariño esa riña que nos impone. Me gustaría hablar también de una figura clave en este modelo educativo que vivimos, que es el de los maestros. Yo creo que es un elemento clave. Usted ha trabajado en educación secundaria, yo mismamente trabajé en primaria, y la figura del maestro entiendo que no es debidamente reconocida en nuestra sociedad. Además, me consta que usted es una persona que defiende esa figura como un elemento clave en nuestra estructura social. Es que realmente es un elemento clave. Yo ahora tengo abierto en un blog que pueden entrar, blog.José Antonio Marina. He comenzado un debate sobre un tema que sé que preocupa a todos los profesores. A los profesores las 2 cosas que le preocupan más es cómo mantener el orden y la disciplina en el aula y, en segundo lugar, cómo motivar a los alumnos que no tienen ganas de aprender. Y son las 2 cosas que preocupan y realmente en todo el mundo. Entonces, al hablar del tema de la disciplina, parece un tema, digamos, previo. ¿Qué pasa con la autoridad del maestro? Los maestros necesitamos actuar, y los docentes en general, necesitamos actuar con autoridad, apelando a la distinción que viene desde el derecho romano. Una cosa es el poder, es lo que se impone coactivamente. Yo te suspendo y te expulso de clase, se acabó.
y otra es la autoridad que se ejerce a través del respeto. Y es el que verdaderamente tiene funciones educativas. Entonces lo que hay que ver es por qué se ha perdido el respeto al profesor. Una de las razones es porque se ha perdido el respeto a la institución. Y parte del respeto que tenía el profesor la heredaba del prestigio que tenía la escuela. Antes no tenía un profesor que entrar en clase y decir, respétenme ustedes. Estaba heredando el prestigio que tenía la escuela. Cuando el prestigio de la escuela se pierde, porque se ha perdido el prestigio a muchísimas instituciones que estructuran la sociedad, como es el Poder Judicial, por ejemplo, como son los políticos, entonces resulta que ya el profesor no tiene esa especie de autoridad heredada y tiene que ganársela pues a brazo partido. Y unos profesores lo saben hacer mejor que otros. Pero tenemos que explicar a la sociedad que es que eso, el prestigio no ya a un profesor concreto, sino el prestigio a la escuela, es absolutamente necesario para que la escuela funcione. Y por lo tanto hay que decir a los padres unos consejos muy pequeñitos. Primero, de la escuela en casa se habla siempre bien. Siempre. De manera que si tiene algo que decir acerca de la escuela, vaya a la escuela y lo dice allí. Pero delante de sus hijos, la escuela es absolutamente sagrada. Por una razón, porque si no lo hace así, su hijo se va a educar mal. Y entonces, si usted quiere que su hijo se eduque bien, tiene que proteger a la escuela como el ámbito protector de su hijo. Y luego, haga lo posible porque mejore la escuela, critique a los profesores, pero a su hijo no. Delante de su hijo, todos los profesores merecen el respeto del profesor. Cosas tan sencillas como esa se han perdido. Y por eso me gustaría que nuestros oyentes que entren, porque es un foro abierto, que entren en el foro de blog.joseantoniomarina, que hay la entrada de qué pasa con la autoridad del profesor. Y aprovecho, con su permiso, para dar la referencia de su página web, en la cual encontramos documentos de gran profundidad y mucho interés. www.joseantoniomarina.net. Hemos hablado ya de la sociedad, hemos hablado del pensamiento, hemos hablado de los maestros y ha habido un apunte interesante e importante hacia los padres. Nos quedan los alumnos. Los alumnos de hoy en día, profesor, ¿usted percibe que tienen claro cuál es su papel? ¿Saben que son estudiantes que van a la escuela y a los institutos y a la universidad a estudiar y a trabajar? Vamos a distinguir dos cosas. Vamos a distinguir, porque es la gran división en la educación, que muchas veces se olvida, no es infantil, primaria, secundaria, formación universitaria de posgrado. Es educación obligatoria y educación voluntaria. Y ahí es donde está la gran diferencia, porque tienen objetivos diferentes. En la educación obligatoria tenemos que intentar que nadie se nos vaya del sistema educativo, porque si no se va a marginar socialmente, y hacemos lo posible, por eso es tan complicado y tan especial lo de ser profesor de secundaria, porque tenemos que hacer que no se nos vaya nadie. Con el bachillerato ya entra todo este tipo de cosas. No, si no quieres estudiar, no estudie. O estudia lo que te parezca. En el otro sitio vas a tener que estar obligado. Porque la sociedad cree que es necesario para ti y para la sociedad que estés educado hasta los 16 años. Después toma las decisiones y mira a ver realmente si quieres estudiar. Y entonces entra la universidad, por ejemplo. Tenemos un porcentaje de universitarios absolutamente disparatado cuando lo comparamos con otras naciones en nuestro entorno. ¿Y eso por qué ha sido? ¿Por interés en el estudio? No. Por una razón que es muy comprensible. España ha sido una sociedad socialmente muy estructurada y la única manera de tener ascenso social era teniendo un título universitario. Entonces se ha estudiado no por tener una carrera, no por saber, ni siquiera por trabajar. Es porque yo tengo que tener una figura social que me da un título universitario. Es explicable y es que en España no había otra forma de hacerlo, pero yo creo que ahora esas cosas han cambiado y hay que decir, la universidad es una institución de excelencia para todos. Es una institución en que todos los alumnos españoles están becados, y eso entonces conviene decirlo a todos los alumnos, que nosotros estamos pagando, y que por lo tanto hay que quitar una especie de corruptelas, como por ejemplo, ¿pero por qué van a tener 6 convocatorias? ¿Por qué? Porque sobre todo teniendo en cuenta que si no te presentas, no corre convocatoria. Claro. Entonces, bueno, yo me presento 6 veces a ver si sale. No, mire usted, cada una de esas convocatorias está costando dinero. Así vamos a introducir también un poco de seriedad en todos los universitarios. Mira, me decía, no voy a decir el nombre porque no es una anécdota muy
en fin, como para enorgullecerle, un catedrático de filología de Madrid, miembro de la Real Academia de la Lengua, de la Real Academia Española. Y decía, claro, si es que me vienen unos alumnos que, en fin, que es que, bueno, que es que no saben escribir, ni saben faltas de ortografía, ni entienden lo que leen. Ah, sí, ¿y tú en qué asignatura das? Quinto de carrera. ¿Y suspendes a muchos? No, mira, no les suspendo, porque claro, si no pueden estudiar más, pues vienen así desde hace 10 años. Alguien ha dicho, hombre, ¿para qué les voy a suspender? Y esto produce una especie de sensación como de indolencia, ¿qué más da? Es válido todo. Hoy hemos visto, en el estudio que hemos presentado aquí sobre la formación de los magisterios, hemos visto algunas cosas verdaderamente sangrantes. Por ejemplo, que los centros educativos no tienen ninguna influencia en el aprendizaje de los alumnos. Que da igual que sea uno que otro, porque da igual. Porque da igual. Hombre, es un poco fuerte esa especie de absoluta inoperancia en lo que estamos haciendo. Pero por otra parte, sabemos, pero no explicamos bien. Creemos que lo de la mejora educativa siempre tienen la culpa otros. Y entonces estamos fenómenos. Los padres echan la culpa a la escuela. La escuela les echamos la culpa a los padres de decir, es que nos mandáis unos niños que hay que ver. Por fin todos nos ponemos de acuerdo. La culpa la tiene la televisión. Bueno, entonces yo he ido a televisión con el presidente de 2 cadenas. Y de repente me dice, sí, pero es que tú crees, vamos a ver, ¿tú te has enterado de lo que es la televisión? ¿Tú crees que nosotros tenemos interés en hacer unos programas u otros? El negocio de la televisión es vender publicidad. Ese es nuestro negocio. ¿Con qué? Con los programas que le gusta a la gente. Ponerme unos espectadores fantásticos y os cambio la parrilla en 15 días. Bueno, entonces digo, no, ya está, que nos lo arregle el gobierno. Entonces el gobierno dice, sí, lo voy a arreglar. ¿Cómo? Cambiando la ley. Y entonces otra vez volvemos a empezar. Y así vamos a estar indefinidamente. Cuando sabemos que un sistema educativo de mediano rendimiento como el nuestro se puede convertir en un sistema educativo de alto rendimiento en un plazo entre 3 y 5 años. Ahí tenemos los informes McKinsey para demostrar, y además para saber cómo hay que hacer. Bueno, pues no nos interesa mucho, si es que no nos interesa mucho. Efectivamente, todos somos responsables de esta regeneración educativa que necesita nuestra sociedad. Una última cuestión que no me resisto a dejar encima de la mesa. Su posición crítica es igualmente positiva, profesor, y tiene además un claro compromiso social. ¿Cómo imagina usted esa sociedad del mañana? Esa sociedad que ahora mismo, tanto usted como yo, como tantos educadores, estamos construyendo conjuntamente. ¿Esa sociedad va a ser educadora y al mismo tiempo va a estar educada? No, yo creo que va a ser, si no cambiamos, va a ser una sociedad que va a tener que aprender continuamente, pero que va a tener que aprender cada vez cosas más especializadas. Lo que se ha visto en las universidades se va a ver en todas partes. Mira, por ejemplo, el otro día vino aquí contratado para hacer sus programas de estudios una institución educativa muy fuerte, un investigador que yo le conocía de cuando me dedicaba a temas de inteligencia artificial, que es Robert Schank. Entonces, Robert Schank, su tarea, que tiene mucho prestigio desde el mundo de la tecnología que se acerca a la educación, Robert Schank decía, el modelo educativo próximo es, dime qué es lo que quieres hacer y yo te hago el plan educativo. Te lo construyo. Y entonces cosas que no te interesan, pues por ejemplo la historia del arte, o que no vas a utilizar nunca la literatura, ¿para qué vas a perder el tiempo? ¿Para qué vas a perder el tiempo en estudiar? Y dices, bueno, aquí estamos haciendo pensando en una sociedad clarísimamente dedicada al mundo del trabajo, donde mira, lo único que me interesa es que aprendas para ganarte un buen sueldo. Y que entonces todo lo que tiene que ver con la educación del ciudadano se está encerrando en una especie de individualismo feroz de arréglatelas como puedas. El discurso que dio ayer el rey de Holanda es muy curioso, porque lo que ha dicho es, miren ustedes, hemos terminado con el estado de bienestar, que cada uno coja la responsabilidad suya de su propia vida. No me conteste su caso. Eso es un problema, y es ahí hacia donde vamos. Otro dato significativo y escandaloso. La Fundación Bill Gates ha dado, y algunas otras fundaciones, pero esa se ha quedado más dinero, está dando cientos de millones de dólares para un estudio que hay acerca de el estudio de los procesos de aprendizaje de alumnos concretos, pero con nombre y con apellido y con para ver cómo lo hacen y para ver cómo se les puede ir gestionando
planes de estudio para ellos solos. Esto pedían tal cantidad de datos que entonces en Estados Unidos las autoridades dijeron al principio, no se pueden dar estos datos. Es decir, yo no puedo decir que un colegio me dé todos los datos con nombre, dirección, carrera de identidad de todos los alumnos durante 10 años. Eso es un problema social. Ya, es un problema social. El Departamento de Enseñanza de Estados Unidos lo ha admitido. Entonces significa que hacia donde vamos a ir, lo mencionaba antes al contestar yo creo una pregunta tuya, vamos a ir a una intrusión de gigantescas empresas que hasta ahora se han dedicado fundamentalmente a la tecnología de la información, que después han pasado a la producción de contenidos, asimilando pues las grandes compañías de cine, de música, y ahora se van a pasar a la educación. Google está posicionándose en la educación porque quiere ser la educadora de todo el mundo, y es que no nos estamos enterando. Y entonces lo que hay que decir es, si nosotros queremos en el mundo de educación estar, los sistemas educativos formales, estar en la primera división educativa, o cambiamos mucho o nos quedamos como unas rarezas antropológicas, decir, pues sí, hay unas facultades de educación, pero el mundo va por otro lado. Y esa necesidad de tener una postura muy alerta y muy activa y saber mucho de lo que se está haciendo, yo creo que es una responsabilidad de los educadores, porque nadie va a cumplir eso. Nadie va a cubrir esa necesidad. Pues muchas gracias, profesor José Antonio Marina. ¿Me permites que haga un último comentario? Podríamos aprender de alguna experiencia española. Yo ayer presenté un libro extraordinario que recomiendo a los profesores primero y después a los alumnos de la facultad. Se han publicado 3 tomos sobre la institución libre de enseñanza. La institución libre de enseñanza fue un movimiento pedagógico de tal profundidad, de tal interés, tan sumamente eficaz, porque todavía seguimos muchos en la estela de algo que desapareció hace medio siglo, pero sin embargo la pasión que tenían estos hombres por la educación y la idea de que o los problemas los educa la educación o tienen mal arreglo, es una cosa que dentro de ese modelo regeneracionista que estabas mencionando, yo creo que debemos recuperar también para estar orgullosos de ellos y para ver que el camino que emprendieron tuvo éxito, porque cambiaron muchísimas cosas con la Junta de Ampliación de Estudios y con muchas cosas de la educación en España, pero eran activistas educativos. Y lo sentían en primera persona. Y yo creo que hay que decir, no necesitamos más teóricos educativos, necesitamos activistas educativos, porque la educación no es una tarea teórica, es una tarea práctica. Los problemas los resuelve la educación. Claro, sin duda alguna. Pero es que hoy se ha visto unos datos que a mí me parece, los que estamos en esto los conocemos, pero me gustaría saber cuántos alumnos, no digo alumnos, o cuántos profesores de la Facultad de Pedagogía los conocen. La sociedad no los conoce. ¿Qué es la repercusión que tienen los sistemas, el funcionamiento de los sistemas educativos en el Producto Interior Bruto de una nación? Que es muy alto. Muy alto. Montalvo lo ha dicho esta mañana. Cada punto de diferencia en la calidad del profesorado es 1,5 puntos de fracaso en la vida de los alumnos, medido en términos económicos, que es una cosa, si quieres, muy descarnada, pero que es muy real. Beckman, Premio Nobel de Economía, la inversión económicamente más rentable que puede hacer una nación, porque tiene más retorno económico para la nación, eso que se hace en educación infantil y en educación primaria. Ahí queda dicho, quien tenga oídos, que oiga. Muchísimas gracias, profesor Marina. Sabíamos que usted es una persona creativa, rigurosa y seria, coherente y fiel a sus ideales. Cualidades estas que caracterizan a todo un educador. Usted lo es y como tal sabe transmitir su pensamiento y ese sentimiento de compromiso social que de algún modo también nos ha dejado aquí. Por todo ello, agradecemos su enseñanza y su pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Les habló José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Una producción del CEMAP de la UNED para la Facultad de Educación. www.uned.es/educación